Bueno, estamos en la página 14 de lo que es la puerta de Ruach HaKodesh, la puerta 7 de estos textos del Ari, que son 8 puertas que tratan de diferentes temas. En este caso estamos leyendo estas primeras páginas de la puerta 7. La puerta del Espíritu Santo. Lo mismo en el pecado de Adam Harishon, primer hombre, que el anochecer bueno en tu mente, como es mencionado. En nuestro caso, con nosotros, en la puerta 8, que es la puerta de las reencarnaciones, que de hecho también la estamos leyendo, pero en el día de mañana, dice, en la necesidad necesita una tumba, un sepulcro, y dice también vencida. Bueno, algunos comentarios respecto a lo que se está leyendo. Dice, a raíz del pecado original, este momento en el cual Adán opta por no seguir las instrucciones del Creador, sino que sigue su propio intelecto, sus propias decisiones, y a raíz de eso va cayendo dentro de las consecuencias de esa elección. Si bien su intención no fue mala, porque tenía la intención de culminar toda la tarea, por decirlo así, pero quería hacerlo sin ayuda, quería hacerlo por sí mismo sin ponerse en manos de lo superior. Ese fue el comienzo de todos los aspectos de ese deseo de recibir que nos atrapa una y otra vez, esas clipot que se adhieren a nosotros y que para poder irlas limpiando tenemos que trabajar directamente en nosotros mismos de frente, haciéndole frente, por decirlo de alguna forma, y en un camino de retorno que es lento y paso a paso. La intención de Adán siempre fue servir al Creador. De hecho, él tenía desde el cuello hacia arriba ya toda esa cabeza en Atzilut, tenía una claridad desde un lado al otro del mundo, tenía toda esa comprensión de todo lo que existía y pensó que entonces podía llegar a completar eso, ese resto de la tarea en forma individual. Debido a esa altitud que él tenía, es como que se confió demasiado, por decirlo de alguna forma, intentó hacerlo sin seguir las instrucciones que había, desobedeció las leyes que tenía específicamente que no cometer y él tenía todavía desde esa cabeza hacia abajo partes de su cuerpo, o sea, todo el resto del cuerpo hacia abajo con carencias, con necesidades que podían tomar el dominio de su ser en cualquier momento y no era consciente de eso en ese momento. Desobedeció esas leyes por más que tenía claro que se le había advertido no hacerlo. Por un instante olvidó que no existe bondad en la creación. El ser humano por sí mismo no tiene bondad. La bondad es del creador mismo. El ser humano está en una estructura, ya sea emocional, ya sea mental, ya sea física, que cualquiera de esas características tienen la intención de recibir para sí y no logran mirar esa totalidad desde ese dar puro que es la característica del creador. Entonces, para poder ponerse nosotros, la creación, en afinidad con él, hay que seguir esas leyes, hay que seguir las prácticas y esa es la forma de ir corrigiendo. Esa estructura en la cual nuestra alma vive tiene solo esa característica de ser deseo para recibir, deseo de recibir, y solo poniéndonos en sus manos va a ir llegando a su tiempo
todas las luces de las distintas sefirot hasta llegar a Gesed, y de ahí en adelante, de Gesed y hacia arriba, desde esa séptima sefirá y hacia arriba, ya nada pasa por nuestra cabeza, sino que es un ponerse a ciegas más allá de nuestra comprensión en lo que se indica, para que en esa actitud y en esa humildad respecto al Creador, las cosas vayan llegando a un ritmo que podamos digerir. Porque si uno toma con una intención diferente o haciendo otras prácticas, esa luz superior o eso que quiere por sí mismo, va siempre a terminar quebrando su propia estructura, quebrando su vasija, porque esa luz que toma en forma directa, la persona no puede nunca digerirla correctamente, porque va a tomar de más siempre, porque esa es la intención del cuerpo. Solo se puede entonces avanzar hasta lo más alto poniéndose en manos de lo superior y sabiendo que Él nos va a ir brindando esa juzma a un ritmo adecuado. Todo el camino previo debemos transitarlo con esas prácticas en nosotros mismos, elevando el man, así lo llamamos en esta cábala práctica, haciendo esas tareas, los 4 mandamientos, las 5 preguntas, poniéndonos en la línea media, eh, intentando ponernos en el lugar del otro todo el tiempo en cuanto a las prácticas que tienen que ver con agradecer por quien tiene más que nosotros y también tomar el sufrimiento ajeno entre nosotros, etc. Todas y cada una de nuestras carencias de nuestro cuerpo físico siempre deben ser trabajadas en todo lo que nuestra voluntad pueda obedecer, porque todas estas prácticas se basan en nuestra fuerza de voluntad, pero también, como esas carencias existen, están latentes y hay aspectos que no están corregidos, llega un momento en que logramos ascender hasta Gesed y de ahí en más ya no es ni siquiera nuestra voluntad la que nos va a salvar, por decirlo así, sino que tenemos que ir más allá de nuestra comprensión y ponernos literalmente en sus manos, en ese momento sí, en una oración, directamente respecto a lo superior. En ese anochecer de nuestra mente, menciona el párrafo que hablaba allí arriba. Cuando ya no hay chance y ya no se ve salida, allí, en ese momento, cuando uno ya hizo todo lo que estaba a su alcance para intentar seguir las leyes y ya no puede más, ya llega a ese límite, es necesario ir a lo que se llama la puerta de las lágrimas, en una humildad infinita, en una oración o en un pedido, ahora sí, hacia lo superior, pero cuando ya se hizo todo el esfuerzo previo por uno mismo. Antes de que ese esfuerzo no se haya hecho, esta puerta no se abre. Pero esta puerta siempre va a estar abierta cuando uno ya intentó todo lo correcto y cuando la intención de la persona es seguir las leyes del Creador, reconociendo que todo depende de Él y que estamos aquí para servir. Esta puerta siempre está abierta, eso está explicado a nivel de las letras en la letra Dalet, para que quien lo solicite con una intención pura, ya que todas las demás puertas van a estar cerradas, ya se golpearon todas las demás y se hizo todo lo previo, pero esta puerta de las lágrimas nunca se cierra en Dalet, en Gesed, en ese lugar cuando llegamos hasta ese sitio. Este es el lugar donde hay máximo vacío. La letra Dalet habla de la palabra pobreza, porque literalmente la palabra Dalet, en otra acepción de esa palabra, tiene esa característica de pobreza, esa pobreza que tiene que ver con esa humildad o con ese vacío de orgullo de intentar resolver por nosotros mismos, que fue lo que creó ese pecado original.
Entonces, este es el aspecto totalmente contrario y es el que remedia esa acción, porque reconocemos que nada depende de nosotros y permanecemos de igual forma bajo la guía de allí. Esta solicitud será escuchada en ese momento y esa letra Dalet también sabemos que en el árbol conecta Tiferet con Keter. Ya Malhut había llegado hasta ese centro del cuerpo y desde allí la línea recta que hay a nivel de la línea media entre Tiferet, que es el centro de nuestro cuerpo, y Keter, que es la sefirá que está más allá de todo lo superior, que es luz misma, ese camino es el camino de Dalet. Y Dalet conecta a través de esa puerta con una humildad total. Por eso se ubica allí en el árbol de la vida. En esa línea media, hasta lo más elevado, desde el centro del cuerpo, en Gesed de Binah, que es donde está ubicada Saleta Dalet, toda su misericordia nos va a llegar en ese instante como un retorno. Esa Gesed con algo de Josma para ir comprendiendo la situación. La palabra bueno, Tov, es solo una característica del creador, pero cuando la persona se trabaja a sí misma, cuando la persona sigue las leyes, va a ir de a poco logrando reflejar esa característica de él a través de su propio masaf, de su propia barrera, de lograr ya no recibir para sí, entonces algo va a rebotar hacia el entorno. Desde el primero de esos 4 mandamientos podemos establecernos cada vez más en estos aspectos de estar conectados con él. Aquí un tercer comentario que hablaba, porque hablaba del aspecto de bueno en esa mente, en lo que es el primer mandamiento que tiene que ver con los pensamientos, que es la primera etapa del deseo y es cuando uno puede realmente tener éxito en esta tarea, por decirlo así. Es necesario vencer a nuestro deseo de recibir, dejar morir en este transitar, en esta encarnación, solo sumergidos en los deseos de ese cuerpo exterior, ya sea físico, mental o emocional, que solo desea recibir para sí. Este deseo de recibir, en la medida que no se trabaja, solo va a generar esclavitud y posteriormente muerte. Eso lo vimos en la primera de las letras, en la letra Tav. Y si no dejamos que esa carcasa en la que estamos sea la que deje de dominarnos o que muera en ese dominio, ese mismo sitio es en el lugar donde va a estar la luz del creador. O sea, no, si uno no deja de, de lograr ese vacío, uno no hace ese espacio para que ese deseo de recibir no habite allí, y eso tiene que ver con nuestra intención y con nuestra atención a ese deseo, no habrá lugar para que esa luz de vida pueda estar en esas vasijas, porque el lugar es el mismo. En esos kelim o hay una cosa o hay la otra. El primero de todos los mandamientos habla de que hay un único Dios y solo se puede servir a un Dios. En esos lugares no puede haber dos intenciones. Una vez que uno elige, ya se llena, por decirlo de alguna manera. No es posible que ambos vivan allí. Solo a través de la muerte del dominio de ese deseo de recibir sobre nuestra persona, la luz de nuestro Creador puede habitar en ese mismo sitio. No existe otro cambio. Es así como está hecha la estructura de la persona. Este sitio debe estar vacío de este deseo en cuanto a su dominio. No es que deje de existir el deseo de recibir, sino que tiene que dejar de dominarnos, que son dos cosas diferentes. Tiene que perder fuerza ese dominio sobre nuestro pensar, sobre nuestro comunicar, sobre nuestro sentir y sobre nuestro actuar. Y eso se cambia a través de las prácticas. Solo en este vacío perfecto habrá espacio para algo más. Solo entonces la muerte será vencida y habrá
valido la pena tantas reencarnaciones, porque estamos ya en un camino de conexión con Él en forma directa y concreta, el cual es el motivo, la raíz de toda nuestra existencia. Hay que recordar que el Creador crea la creación con esa chispa de luz interna para que en esa esencia esté ese motivo de retorno, y toda la intención es que eso ocurra en el final de ese recorrido. Y eso solo puede ocurrir cuando la persona misma o el ser humano decide hacerlo y se pone a trabajar en ello. Y ciertamente el sadik es esa persona justa que intenta seguir esas leyes, y en particular, el lunes pasado estuvimos viendo el final de la letra Sadi, en el cual están estas características de ese sadik, porque la base para que este camino de vuelta exista es la construcción de las paredes de esa vasija o de ese masaje, donde esa luz del creador pueda rebotar, y esa es la característica del sadik, porque a través de la Torá y de las mitzvot, o sea, las mitzvot son para nosotros las prácticas, pero en la Torá ya son leyes más eh, que están escritas en un nivel más literal, y religiosamente se siguen de otra forma, pero siempre vamos a la esencia de ellas. A través de esa enseñanza de la Torá o de los textos que derivan de la Torá, como los que estamos estudiando de Kabbalah, y de todas esas, de llevar todo eso que está en la Torá a esa práctica, se purifica esa alma de esa persona, ese nefesh, se separa entonces de él la cáscara, la clipa. Esa cáscara está adherida a la persona, y de ahí la dificultad de salir de ese dominio. Y para que pierda fuerza esa adherencia, la única forma es a través de este estudio y de esta práctica. Y esto es entonces a través de que hay ese poder o esa fuerza, y la palabra fuerza acá está puesta literalmente para recordarnos que la gematría de la palabra fuerza es 28, y 28 es el nivel de relleno del nombre Havayá en Binah, porque es el creador en su manifestación de esa madre, la que está cercana a esa creación, la que baja el cuerpo para poder ayudarlos, y para que se puedan estar manifestando en toda su dimensión esas tres luces que están en el cuerpo, en lo que son Naran, Nefesh, Ruach y Neshama. Algunos comentarios, en realidad estuve comentando ya, pero leo lo que había puesto. Dice, y el camino para ello es solo a través de seguir sus leyes, de seguir la Torá, esta instrucción dada a toda la humanidad a través del pueblo santo, para poder acercarnos cada vez más a él. Ya cada vez, en cada paso, esa influencia de las clipot, de estas cáscaras que hemos construido en sucesivos errores a lo largo de todas las reencarnaciones, irán perdiendo poder, y el acercamiento será más factible, más concreto. Todos los niveles del alma del ser humano que son perceptibles en este mundo, tenemos 5 niveles de esa alma, pero hay 3 que son perceptibles dentro de nuestra mente y estructura terrenal, que son Nefesh, Ruach y Neshama. En este caso, aquí estamos estudiando la puerta de Ruach, pero estos 3 niveles son perceptibles. Se van a ir manifestando, y en ellos está el verdadero ser humano, porque la verdadera persona es estas formas que no son físicas, estos niveles del alma, es el ser interior, es la verdadera persona, y esa persona es la que vive dentro de esa estructura, pero cada vez más ese ser va a estar haciéndole caso a ese verdadero ser, y va a estar atento a los requerimientos de ese ser interior, porque cada vez más va a poder escuchar qué es lo que le está diciendo, en la medida que siga lo que ese ser interior quiere, que es servir al Creador. Esas características verdaderas de la persona solo quieren servirlo a él,
Allí está recepcionada la fuerza de nuestra madre Binah, de, de lo que es el nivel más alto, el Neyamá, y ahí se ve también en el relleno del nombre santo allí, que es ese segundo nivel de relleno, que es el que genera esa fuerza, la que tiene característica de un valor numérico de 28. También vemos que ese 28 podemos verlo como dos manos, porque 28 es 14 más 14, y el número 14 en realidad es la palabra mano, la palabra que es una yud, una dalet, es mano, y esas dos manos son esos cinco aspectos de abajo que se juntan con los cinco aspectos de arriba, que a nivel práctico lo hemos visto con las cinco preguntas, pero a nivel de la enseñanza es visto muchas veces como cuando esas cinco geburot se unen con las cinco hasadim, las cinco lugares dentro de las características de todo lo amplio de ese deseo de recibir, se juntan con las cinco ayudas que llegan desde lo superior, todo eso se une, se forman las 10 sefirot en ese cuerpo, se llega a esa actitud de lo que es esa altura de esa madre, y entonces contacta con esos niveles reales que están internos en la persona. Entonces se pone de acuerdo para servirlo a él. Dice, es para iluminar y hacer estallar su luz, or, en la pantalla, masaj de la piel, es la cubierta dosel, como es mencionado. Y allí espejos como sus partes traseras, cortes y acciones. Y 22 de sus letras en ella están aplastadas en la piel, como una estrella en el firmamento. Y seguí leyendo un poco para completar el párrafo, pero acá está hablando un poco, primero venía hablando de la luz y que refleja en la pantalla, que es un poco lo que estábamos comentando en el párrafo anterior, pero también ahora menciona que está esa piel, que es una cubierta, y que allí hay espejos como en todas partes, en esas partes de atrás, cortes y acciones. Dice, en esta piel es donde se va reflejando todo este trayecto. Manifiesta que la piel es una cubierta, como la palabra dosel tiene dos significados. Este altar es un altar de una ceremonia judía, de lo que es el dosel. Allí se contrae matrimonio, allí es donde dos personas, masculina y femenina, un hombre y una mujer, se unen, en una relación pura para transitar juntos de allí en más el resto de su vida. También significa en nuestra naturaleza. La palabra dosel, la capa de ramas y hojas formada en bosques y selvas. Eso también es una acepción de esta palabra. La mayoría de plantas y animales no se encuentran en el suelo, sino que están en este sitio, en este dosel, en lo que son los bosques, las selvas. Allí es donde la mayor parte de lo que son los seres vivos existen y están viviendo dentro de esa selva. Ese dosel alberga entre el 60 y 90% de la vida que existe en todo ese hábitat. Todo es manifestado en esa cubierta, en lo que es la acepción como piel de esa palabra, todas esas luchas, esos vaivenes, esos caminos que surgen de equilibrar esas fuerzas masculinas y femeninas que se unen y que están también mostrando esas características de vida que hay allí. Son como espejos donde todo es revelado. Hablaba de espejos también respecto a esas manifestaciones en la piel. Nuestros triunfos y fracasos, ambos están registrados para ir conociendo nuestro andar y para poder así seguir avanzando en nuestro camino.
También habíamos visto en otra parte, creo que en la página anterior, algunas características que también se ven en la piel, en algunas partes de la misma, respecto a la parashá de Yitro, donde se muestran como, por ejemplo, en la frente, en otras partes del cuerpo, eh, esos rasgos que están en la piel muestran características que está viviendo o ha vivido esa persona. Sus letras en ella, esas letras que en realidad forman toda la creación, están aplastadas en la piel como una estrella en el firmamento. El firmamento es esa división que hay entre aguas superiores e inferiores. Lo que es a nivel del cuerpo, el parsá, lo que divide es que es el Teburat Tiferet con el Sajod y Esod, esa línea media que divide la parte que está conectada con lo superior respecto a la parte que está conectada con más el deseo de recibir. Ese firmamento dice en cada miembro y miembro, en cada uno de ellos, y especialmente en la frente del hombre, a través de los malvados que el caparazón o esa clipot de oscuridad cubre sus alas. Y sus espíritus iluminados no tienen fuerza para brillar fuera de la ciudad. Y esto es lo que dice la Escritura. En los comentarios habla simplemente que el ser cuando está bajo ese dominio, ese deseo de recibir o de esa clipá, esa fuerza de esas luces superiores, en este caso Ruach, no puede manifestarse. El ser no puede llegar a escuchar esa parte interna y pura suya o a su verdadero ser. Es interesante también ver aquí que menciona la palabra ciudad. Dice que no tiene la fuerza, y de nuevo le menciona la palabra fuerza que nos recuerda a Binah porque tiene gematría 28, para brillar fuera de la ciudad. Y la palabra ciudad es muy similar a la palabra piel que vimos recién. Lo único que varía entre una palabra y otra es la letra en medio, que es una vocal, la vocal yud en este caso y la vocal vav en el caso de la piel. Y eso llama un poco la atención porque está mencionando una palabra y otra casi en párrafos pegados. Dice, es interesante notar la similitud de la palabra piel con la palabra ciudad. Ambas palabras comienzan en la letra Ain. La letra Ain es las 70 naciones del mundo, es la sefirá más alta de las que están por debajo del Parsá. Si vemos las sefirot por debajo de esa línea media, hay 4 en Malhut y hay 4 en Seirampin. Después también hay en Binah, pero yendo a las partes del cuerpo, Malhut y Seirampin son donde están las carencias. Y la más alta por debajo de esa línea media es Netzach de Seirampin, que es la letra Ain. La letra Ain representa las 70 naciones del mundo. Su valor numérico es 70 y eso también nos recuerda a ese aspecto, a todos esos aspectos que tienen que ver con esas facetas de ese deseo de recibir, en las cuales, en todos esos lugares de esa carencia, hay que llegar a la humildad para poder trascenderlas. Y recordemos que cuando vimos la letra I, después del lunes pasado, eh, bueno, estábamos comentando acerca de la letra AIN que aparecía acá en el párrafo, comenzando con estas dos palabras. Estábamos viendo la similitud que había entre la palabra piel, la palabra yur, la palabra ciudad, y cómo ambas comenzaban desde las 70 naciones del mundo. Respecto a la letra AIN, que son esas 70 naciones, para poder llegar a trascender todos esos aspectos de esas carencias que están en esos lugares alejados de Hashem, hay que ir a esa humildad que tiene que ver con la luz que hay en ese sitio y también la palabra humildad o una de las formas de esa palabra humildad comienza con la humildad. Ambas palabras terminan en resh. Resh es
la fuente de Sitra Ahra más dura, pero también la letra Resh es en su man o en su forma de conectarse a lo superior, eh, la letra que tiene que llegar a tener una similitud con Dal. De alguna forma hay una historia allí contada en el Zohar respecto a que la letra Resh le roba esa misericordia a Dalet que está en ese ángulo superior izquierdo de la letra, perdón, ángulo superior derecho de la letra, y de esa manera una se transforma a la otra, pero de alguna forma es como que tiene que volver a ponerse en esa humildad que tiene Dale para poder trascender todo ese orgullo que hay entre ellos. Para poder trascender, para poder convertirse entonces en la acepción que hay desde el arameo respecto a la Resh, que es la palabra Rosh, que significa cabeza. En la piel vemos que lo que hay en el interior de ambas letras, de Ayin y Resh, es Bab. Bab es Tiferet en Binah, es toda la parte eh, interna nuestra en ese corazón que se manifiesta al interior, mientras que en la ciudad, en la palabra ciudad, lo que está es la letra Yud, que es Keter de Seiram. Es la esencia de la cabeza de toda la creación. Adicionalmente, es bueno recordar que el brillo superior solo puede manifestarse en nuestra ciudad, en nuestro templo, solo se puede manifestar en nuestro interior, nunca fuera. Siempre hay que cuidar esos límites de esa ciudad, lograr que esa atención esté siempre completamente cuidando esas cuatro paredes, decirlo de alguna manera. Dice, los impíos se apagarán, perecerán. Y hay una referencia a Mishlei 24:20. Dice, la vela. Claro, porque el texto empezaba un poquito más atrás. Decía, la vela de los impíos se apagarán, perecerán. Porque el alma, el nivel de Nefesh, el espíritu, el nivel de Ruach, de los impíos, de esos seres que siguen ese deseo de recibir, que son las primeras letras de las palabras Nefesh y Ruach, se desvanecerá por la oscuridad de las cáscaras, Filipot, porque los malvados en la oscuridad llorarán, y tú ya lo sabías. Porque parte de la mujer, el deseo de recibir, no entra en nada malo por completo. Estoy yendo un poco del párrafo. Voy a leer los comentarios del párrafo anterior. Hablaba de los impíos, la palabra impíos dice que son las primeras letras de la palabra Bien. Dice, el texto está referenciado a Proverbios 24:20 y aquí copié algunos párrafos más, desde el 24:19 al 24:26. Dice, no compitas con los malhechores, no envidiéis a los malvados, porque no habrá porvenir para el maligno. La lámpara de los impíos parpadeará. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te mezcles con los dualistas, porque de repente se levantará su desgracia y la ruina de ambos. ¿Quién sabe? Estos también son para los sabios. Tener, tener respeto por las personas en el juicio no es bueno. El que dice a un impío, eres justo,
La gente lo maldecirá. Las naciones valdrán con él. Esto era mala traducción acá. Pero a los que reprenden les será agradable y vendrá sobre ellos una buena bendición. Los labios deben besar a quien da una respuesta correcta. ¿Algún comentario respecto a esta parte de la Torá? Dice, todo el trabajo debe ser realizado en nuestro interior, nuestros pensamientos impíos, esos impíos, siempre hay dos acepciones, lo exterior o lo particular y lo general. En cuanto a los aspectos particulares, es decir, en esa concepción de que todo está en el ser humano, esos impíos no es algo externo, sino que son nuestros propios pensamientos que nos tientan hacia ese deseo de recibir y hacia alejarnos de nuestra verdadera tarea, de nuestro verdadero propósito de vida. Esos pensamientos impíos siempre están siguiendo las características de satisfacer o a nuestras emociones o a nuestro cuerpo físico o a nuestra mente terrenal en un querer recibir para sí. Solo desean recibir para sí mismos, nos llevan a dioses equivocados en lugar de seguir a nuestro rey. El Ari nos muestra que las primeras palabras de Nefesh y Ruach, que son una letra Nun, una letra Resh, estos dos niveles de nuestra alma, que son las dos primeras facetas que son de nuestro verdadero ser y son los dos primeros lugares que accedemos en nuestra percepción, primero Nefesh con todas sus etapas, y luego Ruach, que es la puerta que estamos viendo, dice, forman la palabra vela. La palabra vela, que es la que estaba mencionada al principio del párrafo, y la última palabra del párrafo anterior, mejor dicho, está formada por esas dos letras. La palabra, la letra Nun, la letra Resh. Y la observación de Larí es que estaba hablando de la vela de los impíos. La luz que pueden esos impíos manifestar en cuanto a esa intención va a ser como una vela que se va a apagar en cuanto a si no se une con ese fuego principal y que se va a fortalecer en la medida que se una al fuego santo del Creador. Forma esta palabra, que es una Nun, una Resh, esta vela que siempre debe reflejar esa luz superior y que brillará cada vez más en la medida que nuestra intención esté cercana a Él o se irá apagando al igual que nuestra fuerza vital, si la misma, o si nuestra cabana, nuestra intención, no se desapega del deseo de recibir. Y tú ya lo sabíais, porque parte de la mujer, y sabemos que siempre esas características de mujer y hombre no se refieren a lo externo, sino a las características internas de cada uno de nosotros en cuanto a nuestro deseo de dar o nuestro deseo de recibir, en este caso, ese deseo de recibir no entra en nada malo por completo. Y como el verso dice, o está escrito, y acá hay un par de menciones hacia Job, Job 21 y Job 4:9. Dice, el alma Neshamot de Dios se perderá. Y ya Neshama es el nivel más alto de esa alma. Leo los comentarios y luego sigo abajo. Dice, el deseo de recibir no entra en lo malo por completo, ya que siempre existe la opción de teshuvah, de arrepentirse en forma sincera de esa intención equivocada y volver al Creador. Es bueno recordar que nuestro Creador siempre está allí esperando que hagamos ese movimiento. Mientras el ser se encuentre aquí en la tierra, la persona siempre tiene libre albedrío. Y nuestro Creador siempre lo estará esperando. Y por mucho mal o por muchos errores que haya realizado anteriormente, todo lo pasado en realidad ya no existe, siempre lo que existe es el momento actual, el momento presente.
Si ese arrepentimiento es cero, si esa intención es correcta, esa persona siempre puede variar su dirección. Eso siempre tiene que ver con ese man, con esa intención, con ese Dios que quiera enfocar en su elección. ¿Hacia qué Dios quiere enfocar su vida? Toda su vida había optado por otros dioses y sus fuerzas siempre habían estado consumidas por lo malvado. Pero esto nunca es 100%, porque sabemos que esa parte muy, muy interna de cada uno de los seres humanos, siempre existe esa chispa de luz que fue incrustada en ese comienzo y que tiene ese deseo original de retorno existente en ese lugar más profundo. Por eso todas las prácticas de Kabbalah siempre van hacia ese lugar más profundo, porque es desde allí que existe la chance de poder retornar y es desde allí donde se puede completar todo el camino, barriendo todas las carencias en el trayecto y logrando un aspecto de 10 sefirot o de completitud. Ya que el poder de Hashem siempre es superior. Esa fuerza de nuestro creador está por encima de todas esas carencias siempre. Y si la intención de este ser varía con la fuerza, con intensidad suficiente hacia lo puro, podrá volver a su origen, hacia Hashem, independientemente de qué tan sumergido esté en las clipot o haya estado hasta ese momento. Y además el sitio en lo alto al que llega, al que llegará va a ser más alto. Eso también es bueno recordarlo, de cuanto uno más profundiza o cae dentro de esa estructura, de ese deseo de recibir, va a poder llegar más alto, porque va a haber hecho más lugar, por decirlo de alguna manera. Entenderlo con un ejemplo más terrenal. Ningún no pecador puede haber llegado a algún lugar tan alto. Solo quien ha cometido ese error y desde ahí se ha corregido puede elevarse tanto. Porque al iniciar el trabajo desde lo tan profundo, llegará a una luz muy elevada para corregirse, porque va a ser necesaria esa luz tan fuerte para poder corregir eso que generó, lo cual es superior a las luces que han excedido almas que no han incursionado en tanta manera. Luego hay algunos pasajes acá de Job que están mencionados en el texto. Dicen varios pasajes del libro de Job, o en todos los pasajes del libro de Job, porque es un libro que habla mucho de este tema. Habla de el alma de los impíos y de las consecuencias que nos lleva el hacerle caso. Recordamos un par de ellos que están mencionadas en el texto. Job 21:7 dice: ¿por qué los malvados siguen viviendo? Se hacen fuertes y poderosamente ricos. Simplemente una pregunta. Job 21:27. He aquí, conozco tus pensamientos y los artificios que indebidamente piensas contra mí. Ya una referencia respecto a estos impíos, pero internos. Job 4:9. Por el soplo o esas neyamot, esa parte más alta de la verdadera persona, dentro de las 5 partes, pero la más alta de las perceptibles, el soplo de Dios perecerán, y por el viento ruaj de su nariz serán destruidos. Que ellos tendrán alma, nefesh, espíritu, ruaj, porque no hay alma neyamá, que ella es diná, que esté ella sentada dentro, dentro de ese cuerpo, toj, de la clipa casca. Y se comprueba, es encontrado que el mal no tiene, no existe en 22 letras de su alma nefesh o espíritu ruach iluminado fuera. Leo algún comentario más que hay aquí. Dice: en este arrepentimiento sincero, ellos pueden retornar a ser gobernados por lo que anhelan esos niveles de su alma. Nefesh y Ruach estaban mencionados allí.
los cuales pueden encontrarse dentro de la clipá. En Nefesh y en Ruach existen carencias, existen aspectos todavía que pueden estar como mezclados. No ocurre lo mismo con Neyamá. Esa parte que corresponde a Binah no tiene ya conexión con esa carencia en sí. Ella tiene una carencia, entre comillas, en el sentido de que ella no trae luz Jochma, no trae luz de corrección, trae solo luz de Hasadim, luz de ayuda, pero no tiene adherencia con la Clipá, nunca está sentada allí. Esa luz de Neyamá corresponde a Binah. Ya es luz de la cabeza, disminuida para no dañar, pero no adherida a esa recepción. Solo los dos niveles más bajos sí están allí dentro, dando vida desde el interior y hasta que ese ser no sale por completo de alguna clipot, no podrá entonces acceder a su Neyamá. Tiene que lograr trascender por completo para ese aspecto todos esos lugares, ¿no? Todos esos lugares de Nefesh y de Ruach, o de Malkut y Seiram. Nefesh es la etapa más dura, es donde uno identifica esa carencia, identifica el ego, la corrección puntual del mismo. Ruach ya es una etapa siguiente, ya no, ya está totalmente identificado el lugar a corregir, pero eso tiene que expandirse por todo ese cuerpo. No puede haber sitio en el cuerpo que esa intención equivocada todavía esté germinando, por decirlo así. Tiene que haber coherencia en todo ese cuerpo para que esa corrección en el cuerpo sea completa, o sea, un deseo corregido. La coherencia es parte de esa completitud en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los momentos que intente llevarnos ese deseo de recibir hacia otro sitio. Para que complete el Seirampin, tiene que existir esa amplitud. Mientras esto no suceda, todavía existen carencias, todavía hay lugares en los que lo hacemos y lugares en los que no. Para que Ruach realmente sea eh, experimentado en totalidad, tiene que existir esa completitud en expansión. En ese momento, ese contacto con Ruach nos va a ir ayudando a superar y elevarnos ya hasta Binah, a lo más alto. Solo cuando el ser ha corregido completamente su intención puntual, ese primer sitio, que es Malkut, esa luz es, Malkut, es Nefesh, y ha establecido esa coherencia con su propio cuerpo, con todo lo externo respecto a lo que es el aspecto general, en todos los ámbitos, lo que tiene que ver con Ruach, esa persona puede dar a alguien más de forma correcta, porque el dar ya tiene que ver con algo que no está contaminado y eso ya recién manifiesta en Neyamá, porque ya no tiene en su estructura un dominio de esa inclinación hacia el mal respecto a ese deseo. Y además ha transcurrido todo el camino dentro de su propia persona para superarlo desde donde se encontraba. Ya logró transcurrir todos esos pasos. Solo se puede dar a alguien más cuando ya no existe ese deseo de recibir para uno mismo respecto a ese aspecto. Nunca antes, porque este es un reflejar la luz del Creador, que va a ser esa manifestación de Neyamá, y solo ocurrirá en forma correcta si existe esa corrección de ese aspecto en forma completa. Dice su alma Nefesh, su espíritu Ruach, iluminando fuera, pero el justo brilla e ilumina en ella, en 22 letras del alma Nefesh y del espíritu Ruach y del alma Neyamá. Leo los comentarios. Esas letras son esos kelim, esos ladrillos donde el alma se asienta. Sabemos que forman toda esa creación. Ellas son divinas, no tienen mal en ellas en forma intrínseca.
No hay fuerzas en ellas que incentiven lo malo, pero sí tienen dualidades en forma de carencias. Y el ser humano puede llegar a optar por esos aspectos equivocados. La gran mayoría de ellos tienen aspectos hacia el ego y hacia el mal. Pero los aspectos del ego no son fuerzas que condenan a ese ser. Lo que condena, entre comillas, a la persona es la propia persona en su libre albedrío. Esa libre voluntad del ser humano es la responsable de esa mala elección. No tiene que ver con la letra en sí. La letra no es perfecta en cierto aspecto, entre comillas, pero no influye para que la persona caiga, por decirlo así. Ella siempre está ahí construyendo la estructura y sirviendo a Shem. Esa es la tarea de la letra. Solo las dos letras más elevadas, que llegan desde Binah, ya no tienen aspectos de ego, Aleph y Bet. Con la Bet va a ser todo son creado. Y luego Aleph, que conecta ya con lo más elevado, ya es un aspecto de Keter, que es como luz misma para toda esa estructura. Pero el mundo en sí, este mundo, son, que sí tiene carencias y tiene todos esos ladrillos de construcción, no son perfectos en su material. Hay carencias en ese cuerpo, por decirlo de alguna manera. Existen sitios donde, si la voluntad del ser quiere ir al deseo de recibir, entonces allí se alejarán ciertas fuerzas que son afines al mismo. Pero siempre son perfectas esas 22 letras en intención. Nunca incentivan al mal, porque esto es solo el libre albedrío de ese ser humano. Siempre tiene la chance de variar esa actitud y mientras se encuentre en este plano, encarnado en esta vida consciente. Estas luces, Nefesh y Ruach, están allí para ser alcanzadas en lo que es el proceso de corrección, y que esa persona pueda purificarse y llegar a convertirse en lo que se llama sadik o justo, cuando ya ha logrado purificar esa escritura. Sabemos que el man de ese, o la respuesta, perdón, el mad de ese sadik tiene que ver con esa purificación, con ese aspecto de tener hijos, de lograr reflejar Neshama, por decirlo de alguna manera. Cuando ese ser humano ha alcanzado ese nivel de Sadik, ya puede alcanzar, además de las 22 letras de Nefesh y Ruach, las 22 letras de Neyamá. Y ese ser ya puede reflejar en forma correcta hacia afuera de su propia estructura lo que es la luz del creador. No es que refleje algo suyo, no sale de su 2x2, sino que logra que salga hacia afuera algo que rebota en él porque tiene lo que se llama una intención lishma, una intención que es solo para servir al Creador porque Él es grande y gobierna. En las etapas previas, que eran Seiram y Malhut, o en los de luces Nefesh y Ruach, todavía hay algo que se llama lo lishma, o que esa persona, si bien quiere conectarse al Creador y hace su mejor esfuerzo por conseguirlo, todavía tiene carencias, todavía tiene pasos previos y por lo tanto su intención no puede todavía siempre ser pura. Tiene vaivén, tiene caídas, no ha llegado a ser lishma porque no ha completado todavía esos 6.000 pasos previos. Dice, en su frente y otras extremidades, órganos. Esas 22 letras que brillan y en estos sitios, ¿no? En la frente y en otras extremidades u órganos. Por lo tanto, primero explicaremos por qué esto es llamado piel y luego a continuación volveremos a los intereses o propósitos de saber que la piel está en el aspecto vejiná que rodea, que es circundante a la clipa, a la casca, que es llamado malo. Y ya lo sabías en el libro,
en el Sefer del Zohar, en la Parashá Yitro, donde se manifestaban esos aspectos en particular de la piel y diferentes partes del cuerpo, y con un aspecto un poco más visible en lo que es la frente de la persona. Pero en la piel en general. Dice, y esta información en cuanto al proceso de corrección del ser es revelado, por lo tanto, en la frente, como en el resto de los órganos del ser, y eso se puede ver en la Parashá Yitro. Lo primero a explicar entonces en el texto es el asunto de la piel, porque es llamada allí. ¿Qué información revela respecto a ese ser? Recién luego volvemos sobre los asuntos originales, los intereses, los propósitos reales que hay allí escondidos. En estas palabras está escondida la pobreza, una forma de pobreza es esta, porque solo en ese vacío absoluto de ese deseo de recibir se puede acceder a ese objetivo real en nuestra vida, que tiene asociado el sufrimiento en el sentido de que uno sufre porque no quiere deshacerse de ese deseo de recibir para sí mismo, en el sentido de que el deseo de recibir nunca quiere alejarse, nunca desea morir, y entonces manifiesta esas características de dolor. Es un proceso doloroso en la medida que la persona eh, quiera todavía seguir atado a él, de alguna manera. Es un proceso doloroso ir en contra de nuestra naturaleza, porque recordemos que esa naturaleza terrenal es donde está encarnado nuestro cuerpo y es parte fundamental de nosotros. Y a la vez, de ser doloroso, es absolutamente necesario si uno quiere vivir respecto a nuestra verdadera persona o vivir en forma real, porque, como dijimos antes, ambas características a la vez no pueden coexistir. Eso lo leímos recién, que esos aspectos de esa luz que rodea, esa clipa, esos aspectos malos se reflejan en esa parashá, en esa piel. Dice, desde no hay otro, desde lo impuro e inmundo, a no ser que con ella hay un diminuto chorro de santidad dentro de ella. Acá hay porque aparece antes de la palabra para allá, una letra resh, es simplemente una observación. Acá dice, aparece una letra resh antes de la P, no tengo claro qué es, está referenciando la para allá y tro, normalmente lo hace solo con la B, pero ahora puso una resh antes de esa letra. Recordemos que en las comparaciones entre ambas letras, Bet y Resh, cuando se estudió el camino de las letras, vimos que hay una referencia directa a una y otra, porque Bet es la letra que crea el mundo, y a su vez Resh es fuente principal de Sitra Ahra. Entonces son como muy importantes en los aspectos opuestos. Bet tiene una diferencia en su forma respecto a Resh, en cuanto que la Bet tiene un piso, y ese piso nos recuerda al Masaj, y porque tiene ese masaj logra tener hasadim para poder dar, para poder guardar misericordia en su interior, porque sabemos que la cavidad que tiene la letra es donde guarda esa luz, para poder brindar a todos por igual esa hasadim que viene desde eso superior. Gracias a esa condición de poder dar hasadim a todo por igual, estaba capacitada para crear el mundo. Mientras que Rey era como un barril sin fondo, no tenía masaje, no tenía barrera, es como que recibía y consumía. Era fuente de Sitra Ahra. Esa masaje hay que construirlo a mano, pero es en la Shin que se construía el masaje. La rej era como un lugar que continuamente tironeaba hacia el deseo de recibir. Solo estaba enfocado en recibir para sí misma, y para poder corregirlo había que moverse hacia dar. Vemos que se habla de aspectos de impurezas que se reflejan en esa piel
Y bueno, es un poco lo que nos surge de que por qué aparece una resh y no una bet, porque estamos hablando también de impurezas, podría ser una referencia. Hay unas palabras en arameo aquí que están traducidas y puestas con más detalle en este comentario. Dice, un diminuto chorro de santidad dentro de ella. Dentro de esa kipá siempre está eso santo que es esa fuente de vida o esa verdadera persona que vive en lo interior. Y es una letra Bab. Y la letra Bab no la escribe de cualquier manera, sino que la escribe en forma completa y rellena con Aleph. Bab, Aleph, Bab. Entre las letras Resh y Ain, vemos que ¿qué se formaba cuando la letra Resh tenía una Bab y luego una Ain? Bueno, en realidad era al revés. Ain, Bab, Resh. Eso era la palabra piel. Entre la Resh y la Ain y se convertía en la palabra piel. Y según la piel se llama firmamento. Algunos comentarios. Dice, un primer aspecto para contemplar en esa piel es si existe un diminuto chorro de santidad reflejado en la piel. Es decir, también se puede ver no solo los aspectos malos, sino también esas fuerzas desde la parte interna que esa persona esté ya manifestando en esta encarnación y que lo vayan a ayudar a seguir su camino para salir de lo impuro que lo está dominando. La letra Vav, en este caso, vemos que rellena con Aleph. Cuando una letra rellena con Aleph, está hablando de características de Seirampin, en este caso, o luces de Rupa. Otra observación, la letra Resh, sabemos que Jode Malhut es esa fuente principal del Sitra Ahra. Ain es Netzach de Seirampin, la letra más elevada por debajo de la cintura, que representa las 70 naciones. Y cuando uno trasciende a Ain, llega a Tiferet, porque llega a la letra Samek, que es donde está el Parsá, donde está la división, donde está este firmamento que habla el texto. Las fuerzas ya más cercanas al creador están por encima de ese firmamento, de esa división, de ese parsá. Menciona que esa persona ya posee cierta santidad para conectar con su man en alguna letra allí, entre ambas, entre la zona dura, entre Resh y Ain, en toda esa parte por debajo de esa cintura, y eso está reflejado en esa piel que es llamada firmamento. En esa piel se reflejan esas cosas, así como en el firmamento del agua se reflejan todo eso superior y se ve también lo que está por debajo. Hay una manifestación en la piel de ambas cosas. Es un límite entre lo superior y lo inferior y tiene similitud con la piel. Dice, en ese firmamento, dice, y también la letra Vav. Ella es firmamento, como se conoce, y aquí la piel humana de Adán en sí misma es el secreto, Sod, que dice así, del caparazón, la clipá que envuelve, rodea, sobre todo lo que no es revelado hasta revelado en su realidad, hasta desde lo que será desvestido del firmamento. Y acá va hacia otra para allá, dice, desde lo que es mencionado en la para allá Terumá, bueno, acá hay otro comentario. Leo el comentario anterior. Estaba hablando acá de esa letra Bab. La letra Bab también habla de que ella es el firmamento, dice. Y recordando a nivel de las letras, sabemos que el firmamento está en Tiferet, en lo que es la persona, está en esa línea divisoria entre lo superior y lo inferior, y la letra Vav es Tiferet, es decir, dentro de Vav existe ese firmamento, o lo que es ese parsá que puede ser visto como la división en la Aleph, está en el medio de la Vav, por decirlo de alguna manera también. Si uno ve Vav escrito
como Vav, Aleph, Vav. Dentro de la letra Aleph hay una línea divisoria, una ayuda arriba, una ayuda abajo, una división al medio y 6 aspectos por arriba, 6 por abajo, pero tenemos una división en el medio de ese tiferet, por decirlo de alguna manera. Ese tiferet que contiene ese parsá, ese firmamento, esa división entre las aguas inferiores, que son las sefirot de Netzach, Hod y Yesod, y las superiores, que son Geser, Geburah, Tiferet. Allí se revela esa realidad. Dice, lo que será desvestido del firmamento, como es mencionado en la parashá Terumá. Terumá literalmente significa donación, en el hecho de sus palabras, del gran Rab, del otro lado, en el secreto, Sod, en las letras de las palabras dijo. La palabra dijo tiene las letras, una Aleph, una Mem, una Resh, la palabra Omer, y dice que hay un secreto allí escondido dentro de la parashá Terumá. Leo el comentario revelando esa realidad hasta ahora. La piel de ese ser humano. Bueno, estábamos comentando un poco, no le habíamos quedado. Nos hemos quedado acá. Dice, leo de nuevo este párrafo. Dice, revelando su realidad hasta desde lo que será desvestido del firmamento. Es como que se va a ver esa esencia que está allá, más allá de ese firmamento. Como es mencionado en la Parashá Terumá, donación, en el hecho de sus palabras. En esa palabra, la palabra dijo es la que tiene un secreto mencionado acá. Dice del gran Rab del otro lado, en el secreto de las letras de la palabra hijo, la palabra Omer. Y el comentario simplemente acá estaba respecto a lo que era la piel, de nuevo revelando, dice, revela todas aquellas clipot que no han sido reveladas en su realidad hasta allí, aspectos que no han sido corregidos en encarnaciones anteriores y ahora tiene la chance de hacerlo. Revela aspectos que no han sido conectados con la parte superior del firmamento, que todavía están en aguas inferiores, desde ese lugar entre las letras Ain y Resh. Dice, dijo luz de las aguas en el firmamento. Porque mientras en el momento el sermón, quien predica, está en el secreto de la luz y el agua. La cáscara no se revela. Y así coagularé, solidificaré y pasaré el firmamento. Y dice, y sin miradores de residuos legales, como que queman esos aspectos de clipot. Dice, incineradores de residuos legales, que es la cáscara, la clipá, que es llamada malvada, y la letra Bab, que es el firmamento, que respiraba dentro de ella y se convierte en piel. Y en esto entenderás lo que está escrito, el Rab en su bendita memoria, que en los 3 primeros meses se realiza sibuk duro, severo, estricto para la mujer, para el deseo de recibir, y duro y severo para la descendencia y también el sabor, ta'am. Voy a volver un poco más atrás porque está eh, para leer los comentarios. Dijo, las letras de la palabra dijo, expresada, esa palabra aparte muchas veces en esta enseñanza e incluso
como letras grandes muchas veces en lo que es este texto. Referencian esas letras de la palabra dijo a tres letras. Hay veces que el secreto en la Torá, en este caso en este texto de Larí, o en los textos así cabalísticos, hay una forma de esconder información, entre comillas, que se llama las primeras letras de las palabras. En este caso, las primeras letras de la palabra Omer refieren, o sea, la palabra Omer en sus tres letras son las tres primeras letras de otras tres palabras. ¿De cuáles palabras? De la palabra Or, primera letra de Omer, la palabra Maín, aguas, y la palabra firmamento, que comienza con Resh. Entonces, cuando dice Omer, cuando dice dijo, cuando empieza una frase con esa expresión, ese rab, está hablando de la luz de las aguas en el firmamento. Está expresando características de estas tres palabras que comienzan con esas letras que está mencionando. Porque mientras en el momento que ese sermón, de esa palabra que está hablando, ese rab que está intentando comunicar, ¿qué comunica? Esa luz de ese Hasadín, de esas aguas, a través de ese firmamento, para que llegue de un lado hacia el otro, para que atraviese y pueda hacer conexión. Dice, está en el secreto de la luz y el agua. Y cuando está en esa conexión, esa rab, está con esa intención correcta, no se va a revelar la clipá. Y eso tiene que ver con ese aspecto de que en el estudio de la enseñanza uno hace esa conexión y en ese momento esa cáscara se está debilitando porque se está en esa tarea. Es un poco... Dice, y así coagularé, solidificaré, así uno se empieza a reconstruir a sí mismo, a hacerse más sólido, más concreto en su verdadero ser y no en aspectos que son externos, que son sutiles, que son eh, distracciones del verdadero objetivo. Entonces la palabra dijo, la palabra Omer, referencia a tres conceptos que están dentro de esa palabra, de ese rap. Referencian a la luz, Or, a el agua, Maín, al firmamento, que no me acuerdo bien cómo se pronuncia, pero se escribe así. Comienza con la Resh. Es la luz de las aguas en el firmamento. Y que también estaba conectado ese firmamento con esa piel, con esa luz que se refleja allí, o también esas fuerzas del otro lado, porque hay una manifestación en esa piel, también en esa división. Esta persona que está predicando está conectada con la luz que se encuentra en el agua de la Torá, habla desde allí, en ese firmamento, porque él quiere transmitir hacia otras personas, sin influencia de las clipotes en los instantes que hay esa conexión, cuando la persona está comentando, está conectado, es decir, que está fluyendo desde esas aguas de la Torá misma, mientras él mismo está en esa actitud natural, mientras eso fluye. Cuando ya pasa por el cerebro de la persona y es procesado por lo terrenal, por decirlo así, ese flujo se corta. La conexión pura y correcta está en ese fluido y que tiene que ver con el sentido de esa agua en sí. Es algo que llega desde arriba, no pasa por el intelecto, se transmite hacia lo que está del otro lado de ese firmamento. Dice, coagularé, solidificaré, no sé, se va concretando respecto a su verdadera persona, a esa intención correcta y a esa afirmación de ese verdadero ser, y pasaré el firmamento. Y ese pasar ese firmamento de esos residuos de abajo hacia arriba, cuando se logran conectar desde allí hasta lo superior,
hay una incineración de esos residuos o de esas cáscaras o un debilitamiento de esas clipot. Esa cáscara, esa clipá, que es llamada malvada, y la letra Vav, que referenciaba a ese firmamento, que respiraba dentro de ella. La respiración tiene que ver con Ruach, tiene que ver con Seirampin, que es lo que estamos viendo, y ese firmamento está en Tiferet, ese firmamento está en Seirampin, ese firmamento es una división dentro de las 6 sefirot de Seirampin. Está allí la luz de Ruach manifestándose en el medio de ese firmamento, por decirlo de alguna manera, o en la unión de todo ese cuerpo. Y se convierte en piel. Y esa conversión en piel hace que todas esas fuerzas, las malas y las buenas, se reflejen allí. Y eso es un poco lo que en la Parashá Yitro se nos explica y comenta. Por medio de la escucha de esa prédica, la persona que está en una intención correcta de intentar escuchar también por fuera de sus aspectos terrenales, ya sea emocionales, mentales, físicos, se pueden llegar a escuchar también pistas para que cada uno en su propio trabajo pueda tener formas de quemar en forma legal. Habla de residuos, incineradores de residuos legales. El hecho de legal eh, nos recuerda a que es siguiendo las leyes. Se habla que la Torá es ese código, esas leyes, esa forma correcta de conectarse con Hashem y esas pistas para poder hacer eso correctamente está en esa enseñanza y en este caso se transmite a través de esa prédica y que está escrito en la palabra Omer, en la palabra hijo, está diciendo cerrado. Nuestras clipot van a ser entonces quemadas y en ese trabajo de acercamiento a él, en ese trabajo personal. Seguía leyendo hoy el siguiente párrafo que dice, en esto entenderás lo que está escrito, que el Rab en su bendita memoria, que en los 3 primeros meses se realiza un sibuj duro, severo, para la mujer, para el aspecto ya más del deseo de recibir. Y luego un aspecto también duro, severo hacia la descendencia, y luego un sabor que es acorde a cómo son en los primeros 3 meses. Y estar en el secreto a su vez de 3 años, desde la cabeza del prepucio, en Ateret y Esor. Y todo mal, y entonces una letra, la Bab, está entrando en ellos. Leo el comentario, dice, durante los 3 primeros meses del comienzo del trabajo en uno mismo, para conectar con lo superior, esa etapa es la más dura, más difícil, la más severa. Allí las fuerzas del ego son muy grandes, las luces a la distancia todavía están muy pequeñas. Esta etapa debe atravesarse en forma estricta. Está comentado también en la letra Tav, que tiene que ver con esa primera etapa, que tiene que haber 3 meses de abstinencia completa de cada deseo de recibir para poder realizar recién el masaje luego, por decirlo así. Uno no puede todavía interactuar en forma de ida y vuelta, por decirlo de alguna manera, cuando hay fuerzas tan duras y hay que hacer esa restricción, esa primera restricción que acá está mencionando que son sugeridos 3 meses de abstinencia desde ese deseo de recibir. Ya luego va a haber una forma de también ir recibiendo correctamente. Pero primero hay unos 3 meses que está planteada esa abstinencia. Como son en los primeros 3 meses, y esto está escrito en el secreto de 3 años desde la cabeza del prepucio de Ateret y Esod. Ese Ateret y Esod que tiene que ver con ese Malkut que está pegado al Esod, que está conectado al deseo de recibir.
y todo el mal, y entonces después una letra, que es la letra Bab, está entrando en ellos, esa letra Bab que es Tiferet, que es Seirampin, que es ese Seirampin que le da ese Malkut. Leo los comentarios y dice, toda la construcción de la estructura espiritual se va a partir realmente en Yesod. Primero está esa restricción estricta y luego está en Yesod ese trabajo ya de ir conectándonos e ir empezando a construir ese piso. Solo si en Yesod existe un 100% de eliminación del deseo de recibir, de ese dominio, el deseo de recibir para nosotros mismos en forma ilegal, por decirlo así. Es decir, cuando existe ese 100% de intención, se va a poder llegar a Keter porque es un 100% de pureza. Si no, eso no se puede llegar tan alto. Si hay un 80%, se llega solo hasta el 80% hacia arriba, por decirlo así. Hay un 70 al 70, etc. Para poder llegar al lugar donde está el deseo cero, hay que llegar a un deseo cero abajo. Llegar a Keter del Pasuk de Yesod, o sea, a esa cabeza, a esa corona de Yesod, que tiene que ver con Ateret Yesod, que es ese logro de llegar a esa luz de vuelta, y eso va a corregir a esa clipa en particular. Y entonces se va a estar conectando con Bab, se va a estar conectando con Tiferet, se va a estar atravesando ese Parsá. Solo en ese momento puede ser realizado cuando previamente en Yesod se ha llegado a ese Ateret. Hay que llegar a esa profundidad, se establece el vínculo entre el árbol, entre lo que es En Yesod para conectar con Tiferet. Se eleva Man de Resh que conecta en ambas, elevándolo desde esa parte baja, en particular desde las letras Resh, que conecta hacia ambos lados. Y bueno, vamos a dejar un poco por acá este párrafo eh, para continuar como este párrafo, para continuar de un lugar que esté con cierto hilo cuando arranquemos el miércoles. No importa